¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos en, esto se llama Orden del Día. Estamos en DTV. Vamos a estar durante 1 hora con lo más importante de todo lo que pasó ayer. Básicamente con lo sucedido acá, la exposición del jefe de gabinete Guillermo Franco. Se estuvo alrededor de 6 horas. En paralelo también la recorrida que terminó con frustración, terminó con un piedrazo por Lomas de Zamora de Javier Milei en lo que es la campaña muy dura en la provincia para las elecciones del próximo 7 de octubre. Pero bueno, 7 de septiembre. Pero bueno, vamos básicamente a la presencia de Guillermo Franco. Llegó puntualmente, pasaron un montón de cosas. Muy atento a todo lo que estaba pasando, Carolina Ramos. Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Muy Buen bien. jueves. Bueno, vamos a analizar efectivamente todo lo que dejó la sesión informativa de ayer en dos planos, te diría, Pato. Por un lado, las definiciones políticas que dio y las que no, ¿no? Porque hay que decir que dejó bastantes preguntas sin responder en una sesión donde obviamente el tema excluyente, casi excluyente, fue el tema de los audios, ¿no? Los famosos audios atribuidos al exdirector de la Agencia de Discapacidad. Franco intentando nuevamente despegar al gobierno de este tema, por un lado. Y por otro lado, Pato, lo que sucedió, digamos, fuera de cámara, ¿no? Que tuvo que ver con esta pelea entre dos diputadas, Sí. Marcela Pagano y Lilia Lemoine, que también es la muestra de un fenómeno que vimos la semana pasada con la conformación de este nuevo bloque de ex-libertarios, que la verdad, Pato, que promete traerle mucho dolor de cabeza a Martín Menem, el presidente de la Cámara. Todo a pérdida para el oficialismo porque obviamente lo que pasa con el resto de la oposición es que se cruza de brazos y mira lo que acontece con integrantes y exintegrantes libertarios. Sí, a ver, el clima en ese momento fue, Sí. digo, la sensación Sí. que quedó en la oposición fue de vergüenza, Sí. de bochorno, de indignación ante lo que sucedía en un rinconcito del recinto, en el Sí. rincón derecho, donde se sienta Pagano y donde Lilia Lemoine en un momento, bueno, lo vimos todos en imágenes, ¿no? Se para, de alguna manera... Básicamente para impedir que la cámara la tomara Pagano, ¿no? Exacto, para taparle la visión, taparle el video que Pagano estaba Sí. filmando con su propio celular. Después, en un momento, Lemoine se para y se para al lado de Pagano en una actitud un poco provocativa, ¿no? Y ahí en ese momento es cuando se empiezan a filmar unas a otras. Lourdes Arrieta aparece de atrás también Sí. filmando con su celular. Guerra de videos, ¿no? Podríamos decir. De cineastas. Sí, yo te digo, Pato, la verdad, Sí. yo en No. este recinto he visto gritos, insultos, empujones, violencia física, verbal, hasta botellazos he visto. Nunca vi lo que sucedió en el día de ayer. Digo, Bueno, a ver, está sorprendió. palo y palo con... Y además el tema con el sector libertario es que siempre son los protagonistas hechos. Claro. Cuando hubo escena de trompadas eran dos representantes libertarios, uno se estaba yendo. Y cuando se arrojaban vasos de agua también, así que sí, con lo de ayer, más o menos, efectivamente, en ese Sí, orden. sí, siempre los escándalos. Bueno, ahora ya no hablamos de este nuevo bloque, ya no los Sí. calificaría. Digo, no sé si llamarlos Este es libertarios, coherencia, ¿no? porque, No. claro, se llaman coherencia. Y un presidente que es Carlos de Alessandro también muy duro contra Menem en las preguntas, ¿no? Lo vamos a repasar después en placas, pero eso fue lo que sucedió, digamos, tras bambalinas. Una pregunta, porque vos mencionaste que había obviamente mucha consulta por el tema de los audios de Españolo. Sí. Lo único que vi que me parece que estuvo en un intento cercano a que esos audios se difundieran en el recinto fue lo que intentó Juliano y se fue prohibido, ¿no? Porque históricamente está prohibida la difusión de audios. Pero eso era lo que pretendía claro, Juliano, ¿no? sí, él quiso transmitir los audios con su celular y le aclararon que eso No se puede, no se podía hacer. Además, el gobierno sigue sosteniendo que los audios forman parte de una operación política. De hecho, a ver, Francos ayer le preguntaron, creo que Leandro Santoro le preguntó, ¿qué opina del contenido Sí. de los audios? Y Francos la verdad que no respondió.
Mientras tanto, Milei en Lomas de Zamora Sí. respondiendo y diciendo los audios son mentira y lo vamos a demostrar en la justicia. Sí, porque hay ahí un perfil, un matiz, porque el gobierno primero, en la palabra de Franco, decía no sabemos si los Sí. audios son auténticos, Sí. pueden ser falsificados. Bueno, no, ahora hay una negativa y una manifestación de Milei diciendo es mentira todo lo que dice. Ahora, si vos decís que es mentira, estás reconociendo que el audio es auténtico, efectivamente. Es como cuando vetás y reconoces Claro. que la sesión fue válida, ¿no? Sí. Digo, esas contradicciones que aparecen en el discurso oficial. Bueno, sí, efectivamente. Sí, el gobierno se ha enderezado, alineado en el sentido de que lo que dijo Españolo es mentira y van por eso. Pero primero había dudas en el reconocimiento de si era o no Claro. su voz. Bueno, esa parece etapa superada. Sí, parece que Sí. ahora... Está, claro. lo asumen y el responsable es Españolo. Exactamente. Y ayer, Pato, muchas preguntas respecto del rol de Lule Menem, ¿no? Sí. Asesor de Karina Milei y de la propia secretaria general de la presidencia, donde ahí Franco te diría que no la mencionó a Karina, ¿no? Hay que decirlo. Esto, en el bloque Unión por la Patria, casi todas las preguntas estuvieron dirigidas a Karina Milei, que es una de las mencionadas en estos audios. Y Franco, la verdad que nunca dijo yo pongo las manos en el fuego por Karina, como se lo preguntó, por ejemplo, el Frente de Izquierda, ¿no? Esta mañana el jefe de gabinete hizo declaraciones periodísticas donde le volvieron a preguntar sobre el tema y él un poco tratando de esquivarlo dijo, bueno, poner las manos en el fuego no es algo que no tiene sentido. Sin embargo, después agregó, yo no tengo nada que reprocharle a Lule Menem. No, lo Lule conozco, Menem- lo conozco bastante de la Sí. función pública, efectivamente. Primo de Martín Menem y por eso también es que ayer muchas acusaciones estuvieron dirigidas, ¿no? A Martín Menem. Tengo que ir a los títulos, estamos con Carolina Ramos, esto es Orden del Día, pero te quiero preguntar para después, vos me contaste que la línea argumental básica de todos los integrantes de Unión por la Patria del peronismo eran preguntar por los audios. Sí. Te iba a preguntar por el comportamiento de la coalición cívica, básicamente de López, de Ferraro, de la diputada Campagnoli, porque lo que tengo para mí es que parte de la coalición cívica dice, che, vamos por el tema judicial, dejemos que la que investigue sea la justicia, cosa que me parece una elección absolutamente factible en política. El tema es que uno está acostumbrado a que los tiempos de la política son eternos, más allá de que acá haya alguna resolución más rápida por Casanelo y por el fiscal, los tiempos políticos son tiempos que a veces superan 2 y 3 mandatos. Pero eso en un ratito. Dale. Vamos con los títulos. Esto es Orden del Día, 11 de la mañana. Mañana hermosa en Buenos Aires, 10 minutos. Dale. Recordamos títulos, caso Libra, elección de autoridades para conformar la comisión investigadora. Más títulos, lo que estaba señalando Caro Ramos recién, Guillermo Franco, jefe de gabinete en diputados, brindó su informe de gestión por casi 7 horas. Fentanilo adulterado, diputados trató proyectos que proponen crear una comisión investigadora. Discutían si esa comisión tenía que ser unicameral o bicameral. Era una cuestión que todavía no se estaba resolviendo. Bueno, Ramos. Te diga. respondo a lo que primero planteabas sí. de la coalición Sí. cívica, ¿no? Ayer vimos, por ejemplo, al diputado Juan Manuel López Sí. preguntándole a Franco por el tema de los contratos del Estado con la droguería suizo-argentina, en un contexto donde además el propio Milei comparte de sus redes sociales el comunicado de esta droguería que está investigada justamente por el pago de coimas. Claro. Entonces es un poco hace ruido todo, ¿no? Sí. Y la verdad es que hay investigaciones periodísticas que dan cuenta del crecimiento exponencial El en los documento, últimos años. perdóname, de habla los de la contratos. honorabilidad de sus propietarios cuando justamente lo que se investiga y hay causa es porque uno de los dos se iba con sobres con $260.000 en el auto. Era como Sí. una cuestión rara plantear Kovalipker. justo el tema Kovalipker, de la honorabilidad. Pero bueno, efectivamente Bueno, hizo ruido, claro, sí. a ver, López preguntó por el tema de los contratos con la Suizo, también Facundo Manes lo hizo, pero la verdad es que Francos explicó un poco, pero no terminó de explicar del todo, ¿no? ¿Qué pasa con
esta empresa que creció en cuanto a contratos en los montos, ¿no? Con el Estado. Así que esa fue un poco la pregunta de la coalición cívica. Ya empezamos con todo lo que tiene que ver con las placas a cargo de Ramos y un tema que también ayer, Caro, Sí. estaba sobrevolando la Cámara justamente con la presencia por 7 horas del jefe de gabinete, es que este es un momento muy particular en temas políticos donde hay tal vez un leve giro, o tal vez no tan leve, donde el presidente Milei siempre indicaba que el gobierno estaba sustentado en un triángulo de hierro, ¿no? Sí. Que era Caputo, Karina Milei y Javier Milei. Sí. Bueno, hoy, por cuestiones que tendrá que demostrar la justicia o no, pero bueno, hay algunos machucados en el triángulo de hierro. Y lo que me indican a mí es que esta situación hace que sea como más notorio el crecimiento, el realzamiento de la figura justamente del jefe de gabinete, ¿eh? Ajá. Así que bueno, ya acordate que habían indicado que no era más triángulo, que era un Sí. cuadrado o una gestión de 4 lados a la que se incorporaba el jefe de gabinete Guillermo Francos. Y ayer, ante los hechos de los últimos días que tienen que ver con el fentanilo y que tienen que ver con Sí. justamente los audios, bueno, era un momento para que se asentara más la figura de Francos. Habrá que ver, esto es como muy vertiginoso también, pero era un dato de ayer, ¿eh? A ver, Francos en su rol de jefe de gabinete es el vocero natural del gobierno, ¿no? Habida cuenta de que ni Karina Milei ni Santiago Caputo hablan, ¿no? Claro. Karina la hemos visto con muy pocas intervenciones en algún que otro acto, pero la verdad es que no habla y Caputo absolutamente no. Nada. Entonces, bueno, Sí, claro. Francos termina erigiéndose como el vocero natural. No hay ministro del Interior. Él un poco Tampoco. asume Por ese eso rol, digo, ¿no? claro, exactamente, pero bueno, claro. Sí, Y hay sí, que sí. decir esto, Pato. A ver, hace no mucho tiempo, Karina Milei había quedado como la figura empoderada del gobierno con el cierre de listas Claro. para las elecciones de octubre, ¿no? Donde la lapicera de Karina se impuso en esas negociaciones. Y pasa muy poquito tiempo hasta que la figura de Karina está en el ojo de la tormenta Claro. por este caso de Coimas, ¿no? Como los tiempos... Y no solo, totalmente, porque no solo es el tema del armado de listas en el caso de Caputo, sino que también la ligazón de Lugones con Caputo era explícita. Claro. Y aparece el tema fentanilo. Así Sí, que por eso te Lugones, digo, Pato, está muy acorralado y Sí. no descartemos que la oposición avance con una interpelación al ministro de Salud. Sí. Porque ahí tenés la combinación de los dos temas, ¿no? Tema coimas en discapacidad y tema fentanil. Sí. Y además era una cuestión que, bueno, qué sé yo, se irá laudando en materia comunicacional, pero yo decía, no le tiran un salvavidas a Franco, porque, claro, porque yo decía, acordate que antes de que viniera Francos, en la jornada anterior se reunió la Comisión de Salud y estaba citado Lugones. Sí, Bueno, no vino Lugones, sí, ¿viste? previsiblemente, ¿no? Claro, pero digo, pero si viene el ministro y se hace cargo de lo que Sí. le toca y de las decisiones que tomó y explica, bueno, el trabajo al otro día de Francos se alivia. Ya tiene otros líos para explicar Francos, pero si le tenés que agregar el tema de los audios, el tema del fentanilo, bueno, todo recae en la misma persona. Yo soy de las que cree, Pato, que si Lugones hubiera estado en la comisión, hubiese ayudado a descomprimir un poco. Pero claro. Porque iba a terminar respondiendo ante unos pocos diputados, ¿no? Claro. Ahora es probable que lo citen a una interpelación. A ver, ya tenemos el antecedente de Libra donde se había citado a Caputo de Economía y a Cuño Libarona de Justicia y ninguno de los Claro. dos fue y no pasó nada, ¿no? Entonces, bueno, está ese antecedente con lo cual Lugones puede no asistir No, tampoco a una totalmente. interpelación. Y Pero lo bueno, otro que tiene que ver con que, bueno, a mí te digo ayer, porque viste que estos momentos cuando viene el jefe de gabinete, uno puede hablar con todos, que los encuentra fácil ahí en paso perdido. sí. A mí, un hombre del peronismo me dijo, mirá, hasta para nosotros la emergencia en discapacidad, todo lo que establece es una demasía. Pero como nunca hubo nadie del oficialismo defendiendo, nos dejaban tabula rasa. Entonces, claro, vos planteabas dictamen, no hay la más mínima voz de objeción, se vota, se votó en comisión, se votó en diputados, se votó en senadores,
pero nunca hubo nadie que dijera, che, discutamos esto. Nunca. Nadie. Nunca hubo una alternativa, Claro. nunca hubo una negociación. El gobierno dejó correr. Claro. A lo último anunciando que evaluaban un aumento en las prestaciones. Que tampoco llegó. Tampoco llegó. En su informe escrito, Franco directamente dijo que no está en carpeta el tema. Y acá, Pato, es donde aparece las preguntas en torno a ¿por qué el gobierno no aplica, por ejemplo, un veto parcial? Claro. Que es lo que no hizo, ¿no? Digo, y esto es un poco lo reclaman los propios aliados, ¿no? Claro, lo reclamó María Eugenia Vidal, por ejemplo. Vidal, de Loredo. A ver, ahí hay un reclamo de ¿por qué no vamos a un veto parcial que nos permitiría por lo menos avanzar en algo y descartar lo que no se puede? Porque en la ley de emergencia en discapacidad hay una modificación en el sistema de Claro, pensiones. Claro. Que sí le generaría, según el gobierno, un costo muy alto, ¿no? Entonces, costo fiscal, ¿no? Entonces, ¿por qué no avanzamos por lo menos en un aumento de las prestaciones? Pero claro. Y dejamos de lado lo que quizás genera un costo mayor, ¿no? La vida son matices, pero bueno, hay que entenderlo. Acá no hay matices, acá es a todo o nada, permanentemente. Bueno, ella es Carolina Ramos, 11 de la mañana, 16 minutos, vino con todo Ramos. A ver, primera placa, vamos. Sí, a ver, hay que decir esto, Pato. La expectativa de ayer estaba 100% puesta en lo que diría Franco respecto del tema de los audios de Españolo, ¿no? Del exdirector de la Andis. Acá es curioso porque Franco no esperó a que se lo preguntaran los diputados. Ya de arranque, viste que él en un principio da un informe de gestión, lee un resumen, ¿no? de este informe y después siguen las preguntas. Bueno, Franco acá en algún punto se adelantó. No esperó a que los diputados se lo preguntaran y ya directamente planteó el tema con esta definición que un poco es la base del libreto oficial, ¿no? Que dice, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Andis. Este tema, Pato, ahí tenés, ¿ves? El matiz. Después ya no se habla de supuestos, ¿no? Efectivamente. Una cosa es, claro, decir, no sabemos si son veraces, pero después tenés a Milei diciendo es mentira. Un mentiroso, claro. Entonces, bueno, ahí hay cortocircuitos, efectivamente. Pero en definitiva, Franco, repitiendo que se trató de una maniobra, después habló de una acusación sin fundamentos, cito textuales del jefe de gabinete, intentando un poco despegarse del tema. Hay que recordar que esto ya viene de la sesión anterior, ¿no? En la sesión donde la oposición rechazó el veto a la ley de discapacidad, ahí fue Leandro Santoro el que en el primer minuto de la sesión planteó el tema y ahora, bueno, estalló en todo su esplendor, ¿no? Vamos a la próxima placa con más definiciones de Francos, que en la misma línea dijo, no nos dejemos engañar, el modus operandi populista que aparece con más fuerza cuando se acercan las elecciones, dijo el ministro coordinador. Y acá yo te contaba, Pato, antes que muchos diputados le preguntaron por Karina Milei y el jefe de gabinete, la verdad es que creo, si no me equivoco, ni siquiera la nombró en ningún momento, ¿no? Entonces esto, digamos, abre algunos interrogantes. ¿Qué pasó al final de la sesión? Es Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque libertario, el que toma la posta, 100% carinista Bornoroni, y el armador de La Libertad Avanza en Córdoba, que dice, y vamos a la próxima placa, con todas las letras, lo dijo Bornoroni, pongo las manos en el fuego por el presidente Javier Milei y por Karina Milei. Y después le habló directamente a las bancas de Unión por la Patria y dijo, ustedes ponen las manos en el fuego por Cristina Kirchner, y después agregó, no está en la placa, pero dijo, si harían eso, se quemarían todos, ¿no? Dijo Bornoroni. Que está en su rol de, el discurso 100% vamos contra el kirchnerismo, no hay otro concepto en el discurso ahora, de Bornoroni. No lo he hablado con nadie, pero porque te escucho a vos me parece que está claro que si alguien imaginaba que el gobierno podía avanzar con algún apellido más allá de Españolo para cauterizar esto y para decir, bueno, mirá, hay más responsables que Españolo, queda claro que por ahora no. No, a ver. Por ahora no. Digo, el tema para el gobierno se termina en Españolo. Absolutamente. Que el tema, uno sobre Españolo, a ver si coincidimos, uno puede decir dos cosas. Es cierto que vos podés indicar, che, que te aparezcan 15 días antes de las elecciones, vos podés decir, tiene intención de jorobarme, es factible. Ahora, lo que es más difícil explicar para el gobierno es que no habla un desconocido, habla alguien
que visitaba Olivos más que la propia Karina Milei y que además estaba a cargo de un organismo de altísima sensibilidad como es la ANDIS, digo. No es un cualquiera. Y que además fue abogado de Milei. Exacto, abogado personal, efectivamente. Este es el tema. Sí. Vos podés decir, hay una operación en el momento, porque esto tiene 6, 7 meses, pero digo, el vínculo es un vínculo que era muy cercano. Y está claro que el gobierno no va a conceder ninguna otra figura política. Para el gobierno el tema ya está digamos, encaminado a resolverse, ¿no? Ayer Francos dijo, nosotros ya echamos a Españolo, que en realidad, a ver, hay algunos que te dicen no lo echaron, sino que le redujeron las funciones. Pero bueno, esa es otra discusión. Removimos a Españolo intervenimos la ANDIS con el nombramiento de Alejandro Vilches e iniciamos auditoría, porque acá parece que todo se soluciona con auditoría. Pero en fin, para el gobierno el tema ya se está resolviendo. No van a ir más, no parece que vayan a ir más allá de Españolo. Y otro detalle es que, bueno, está claro, porque lo reconoció el propio Guillermo Francos, digo, Francos le tocan todas, porque claro, un día antes tuvo que publicar un tuit y explicar, pedirle disculpas a Villarroel diciendo yo había dicho que había ingresado Españolo por un contacto con vos, tengo que pedirte disculpas, no es así. Y el que introduce a Españolo cerca de Milei es el principalísimo candidato de La Libertad Avanza en la clave elección del 26 de octubre. Y para eso falta mucho todavía, ¿no? Sí, pero a ver... digo, por eso, a lo esto mejor incomoda a Spert absolutamente al momento de enfrentarse a los medios y de tener que responder por su relación con Españolo. Y hay otro tema, Pato, antes de ir a la próxima placa. Si efectivamente existieron maniobras fraudulentas, ¿por qué el gobierno no hace una denuncia ante la justicia, no? Sí. Que es un poco lo que le preguntó el diputado a Agos Carreño. Y una similitud con el caso Libra. Si existieron maniobras... Agos Carreño preguntó eso. Claro, si existieron maniobras fraudulentas, ¿por qué no hacen una denuncia y que la justicia investigue, no? Exactamente. Es otro de los interrogantes. Vamos a la próxima, y acá me gustó esta declaración de Loredo. A mí también. De Loredo dice, antes de decir esto, dice... La verdad, acá el gobierno tendría que ir a una solución ejemplificadora, el gobierno tendría que arrojar transparencia, claridad en este tema. Se los dice un jefe de bloque que estuvo a punto de integrar la lista libertaria en Córdoba y que no aceptó la invitación, dijo invitación, de los libertarios a ocupar el tercer lugar de esa lista. Recordemos que de Loredo aspiraba a ocupar el primer lugar. No acepto porque lo que te exigen es acatamiento incondicional. Sumisión, creo que fue la palabra que utilizó en su momento de Loredo. Pero acá es interesante porque el propio de Loredo te está pidiendo una solución ejemplificadora, y ahí cito textual. Y después agregó, y ahí está la placa, dijo... Ustedes le están asfaltando el camino del retorno al Partido Justicialista. Bastante fuerte, ¿no? De Loredo con este reproche al gobierno. Un de Loredo que se despide del Congreso, ¿no? No aceptó el tercer lugar, se quedó sin nada. El radicalismo está siendo liderado por un opositor a él, como es Ramón Mestre. Se termina quedando Rodrigo afuera del Congreso. Hay más recortes a cargo de Caro Ramos que tienen que ver con el diputado de Unión por la Patria, Capital, Leandro Santoro, y también nos quedó con sin hablar, Marcela Pagano y Carlos de Alessandro. El rol de este nuevo bloque me gustaría hablar de ese tema porque es importante. Todo tuyo en un ratito, 11 de la mañana, 25 minutos, estamos en orden del día. Tenemos también varios tapes de ayer, así que la pausa, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes
que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta en un minuto. Tenemos testimonios de lo que pasó ayer con Guillermo Francos, pero trabajó mucho Ramos, que tiene pendientes por lo menos 2 temas. Sí, Ramos, nos diga. había quedado pendiente una declaración de Leandro Santoro, Sí. que ayer también se refirió muy fuertemente al tema de los audios de las supuestas coimas. Dijo, el presidente no habla, bueno, hasta ese momento no había hablado todavía, ¿no? Milei, que lo hizo desde Lomas de Zamora, pero dijo, el presidente no habla, pero comparte en las redes un comunicado de la droguería suizo-argentina, una empresa privada que está siendo investigada por corrupción, dice Santoro, y de esto hablábamos en el bloque anterior. Y me quiero detener en la última, que tiene que ver con estos personajes que, insisto, le están trayendo un dolor de cabeza importante a Martín Menem, con este nuevo bloque que se conformó la semana pasada y que se llama Coherencia. Vemos a la izquierda a Marcela Pagano y a la derecha a Carlos D'Alessandro, que es el presidente de este nuevo bloque, donde también están los diputados Lourdes Arrieta y Gerardo González de Formosa. Bueno, a ver, me detengo un poco en la pregunta que le hizo Carlos D'Alessandro a Franco, ¿no? Él hizo toda una introducción recordando que cuando se eligió al presidente de la Cámara había otros candidatos, estaba Ritondo, estaba Randazzo, ¿recordás en esa época? Claro. Y termina siendo Martín Menem, y lo que pregunta Alessandro casi a modo de chicana es, si no hubiera sido Menem el presidente de diputados, ¿nos hubiéramos ahorrado toda esta discusión sobre el tema de las coimas? No, una pregunta, digamos, que no espero poco respuesta, sino hacerla, para que quede puesto el tema. Señalarlo, está claro. Y ahí fue donde Francos respaldó plenamente a Martín Menem y dijo, yo estoy orgulloso de Menem como presidente de la Cámara. Digamos, Caro, vos esto lo seguiste muy en detalle, fue una sorpresa y una novedad, ¿no? Porque generalmente el presidente de la Cámara de Diputados, hay excepciones como fue Rafael Pascual, pero también en algún momento un ex gobernador de Jujuy, pero generalmente el presidente de la Cámara responde a la provincia de Buenos Aires, que es el distrito que más diputados aporta. Y también hay casos, hay excepciones, pero generalmente se busca a un hombre con alguna experiencia u oficio. Y acá que llegara Menem en un bloque que era chico, de una provincia chica, con los candidatos que había, que decían que el gobierno iba a elegir a alguien con consenso para tratar de buscar acuerdos en la Cámara, acuerdos que iban a ser complicados, y fue una novedad y una sorpresa la designación de Martín Menem. Sí, a ver, convengamos que el apellido Menem ya tiene peso en sí mismo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, a ver, figuras con experiencia en el bloque libertario no había demasiado, esto es un hecho objetivo, o sea, la mayoría no vienen de la política, entonces bueno, Martín Menem de hecho viene del sector privado. Totalmente, y además uno en ese momento no le prestaba atención, pero era un naciente y todavía se sostiene un acuerdo político de Martín Menem con Karina Milei, ¿no? En aquel momento no estaban tan claras las cartas, pero era así, se sostuvo de aquel momento. Bueno, lo que quedó claro ayer, Pato, es que Francos bancó a Martín Menem ante la pregunta de D'Alessandro, y después vuelvo a la figura de Pagano, ¿no? Pagano que en su discurso la verdad que empezó a nombrar un montón de personas y de nombres que para muchos eran desconocidos, y nombró uno puntualmente que es el del secretario de Estrategia, bueno, ahora no recuerdo bien el nombre del cargo, pero José Luis Vila dijo
Lo que le preguntó ella a Francos fue si este hombre está detrás de la filtración de estos audios. Y bueno, ahí Francos dijo, la verdad lo conozco a Vila, sé que tiene trayectoria en el área de inteligencia, pero desconozco su intervención en este tema, ¿no? Sí, a ver, Vila es un hombre efectivamente que ha trabajado en sectores de inteligencia desde el primer gobierno del doctor Alfonsín. Después trabajó otra vez en la gestión de Juntos por el Cambio, hace no tanto, hasta el 2019. Y bueno, ahora se lo mencionaba otra vez, efectivamente, Sí. pero no sé. Sí, lo mencionó Pagano, bueno, ahí la respuesta de Francos. Todo en medio de este clima, digamos, que comentábamos antes de bochorno, ¿no? Mientras ella trataba de hacer las preguntas, Lemoine parada adelante, y después todas las escenas de lo que ya vimos. En el medio, Oscar Sago pidiendo, vamos a un cuarto intermedio, resolvamos esto entre jefe de bloque. Menem no terminaba. Otro ex Libertad Avanza. Otro ex Libertad Avanza, Ex jefe de que bloque. viene del antecedente de la pelea con Almirón. Y ex jefe de bloque, claro. Exactamente. Después, en un momento del tumulto, se acerca Fernando Carvajal al estrado de Menem, diciéndole, ponga orden porque Pagano está denunciando que está siendo amenazada. Bueno, una escena bastante... Después tenés la pelea también de Carvajal con Villaverde en otro momento. Claro, hubo Sí. de todo, todos contra todos casi, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, quería resaltar un poco el rol de este nuevo bloquecito, que son poquitos, pero que hacen mucho ruido, ¿no? Sí, en la sí, Cámara. sí. Bueno, en un minuto estamos con Gonzalo Solabarrieta. Hay más también de Caro Ramos. Esto es Orden del Día. Pero vamos con un tramo de lo que decía justamente Guillermo Francos, el jefe de gabinete, ayer en Diputados. A ver. Hace una semana en este recinto, al igual que en el Senado, vimos como gran parte de la oposición puso en cuestionamiento el proyecto económico del gobierno. No resulta para nada extraño que muchos de los protagonistas de esos cuestionamientos sean los mismos que nos dejaron al borde del abismo en el 2023, con la hiperinflación a la vuelta de la esquina y el 57% de los argentinos hundidos en la pobreza. Los mismos que dejaron nuestro país con un déficit del 15% del Producto Bruto Interno, consecuencia de la emisión monetaria descontrolada y el gasto público irracional e irresponsable. Gastaban más de lo que tenían e incluso gastaban más de lo que emitían. ¿A quién en su sano juicio le puede parecer esto un modelo de crecimiento para el país? En el último tiempo, quienes gobernaron la Argentina han acumulado un promedio de déficit financiero anual en el orden del 5% del PBI. Si multiplicamos ese 5% por el promedio del PBI de los últimos 15 años, estamos hablando de un estimado de 450.000 millones de dólares. Y aún más, solo en el 2023 el déficit fue de 100.000 millones de dólares. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde fue a parar? Para que se den una idea, apenas con el 2% de ese monto alcanzaría para reconstruir los 40.198 kilómetros de rutas que comprendía Vialidad Nacional, o para darle un bono a cada jubilado de 56.000 dólares por única vez, o pagarle durante 15 años 400.000 pesos extra todos los meses, más que duplicar la jubilación mínima. Bueno, Guillermo Francos, en un ratito le pregunto a Caro Ramos lo que puede pasar eventualmente en el Senado, sí, con el tema de resistir el veto a la emergencia en discapacidad. Pero ahora vamos con Gonzalo, por favor, diga datos de todo lo que tiene que ver con las exposiciones de Guillermo Francos. Exactamente, Pato, buenos días. Para tener en cuenta, fue ayer la tercera visita de Guillermo Francos a la Cámara de Diputados desde que es jefe de Gabinete de Ministros.
vale la pena repasar estos datos teniendo en cuenta que, bueno, ha llegado aquí al Congreso en varias ocasiones, teniendo en cuenta que no es el jefe de gabinete de ministros desde el comienzo de la gestión de Milei. Recordemos que inclusive, si nos remontamos inclusive a aquella época de las elecciones, Guillermo Francos ya era uno de los primeros que hablaba en referencia al gobierno nacional. Menos mal que llegó Franco, porque Pose tampoco hablaba, así que mirá cómo estábamos. Claro, pero este dato que aporto es cuando ni siquiera conocíamos nombres de los dirigentes de la Libertad Avanza y ya se mencionaba como posible ministro del Interior, que después se terminó confirmando cuando Milei llegó a la presidencia, que iba a estar Guillermo Francos. A ver. Bueno, informe de gestión de ayer, el 144, lógicamente, desde que existe la jefatura de gabinete de ministros, recordemos desde el año 1994 con la reforma constitucional. Se cumplió con el artículo 101, que lo que dice básicamente es que tiene que visitar la Cámara de Diputados y la del Senado intercalado un mes en cada una de ellas. La exposición ayer de Francos en conjunto con las preguntas y sus respuestas, más allá del informe escrito que fue presentado antes de la sesión, fue de 5 horas 50 minutos. Esta es la cantidad de tiempo que estuvo ayer presente en el recinto, con 1.337 preguntas, que siempre vale la pena aclarar. Claro, muchas de ellas son respondidas en base a ya la respuesta de otras consultas, es decir, que va achicando ese número. Sí, Gonza, quería aclarar que ahí la sesión arrancó con un planteo por parte de Miguel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, planteando que las preguntas habían llegado ayer mismo a las 7 de la mañana. Y que los diputados no habían tenido tiempo de revisar las respuestas, ¿no? Aparte, Pichetto, ahí y acá hablando con nosotros, planteó un tema muy importante, que es el tema económico. Llegó, Pichetto no habla vaguedades, ¿viste? Llegó acá, dijo, mira, yo le vengo a preguntar al gobierno qué pasa fundamentalmente con el tema de los aranceles para dos sectores claves como son el aluminio y el acero, porque tenemos aranceles del 50%, ya tenemos suspensiones en esas fábricas y ahí Palazzo, para el canciller, dijo, quiero saber qué está haciendo el gobierno, qué hace Warten y cómo habla Warten con Trump. Porque, dijo Miguel Pichetto, resulta que Warten se vendía como el hombre que tenía contactos con el Partido Demócrata, pero ahora tiene que hablar con el Partido Republicano de Trump. Y yo necesito alguna salida, repito, para dos industrias que son clave, como la siderurgia y el aluminio, así que arrancó fuerte Miguel Pichetto. Pero bueno, seguimos. Este fue un planteo en la previa. Que en la previa les quiero contar una infidencia, que posiblemente tal vez esto haya trascendido o no. En algún momento, cuando estábamos mirando el reloj, Pato, y estábamos aquí en la previa junto con Meli Fleyerman y Jessica Alcaño, nos preguntábamos qué pasa con el número, porque eran las 12, 12 y 10, 12 y 20, 12 y 25, y en un momento hasta el propio equipo de Guillermo Francos tenía esta cierta duda de si iba a haber quórum para esta sesión informativa, algo que de entrada no parecía algo que llamase la atención. Hubo pocos diputados, es cierto, Pato, eso. Yo vi muchos afuera, por ejemplo. Arrancó con 130, o sea, ahí. Pero algo pasaba porque Gutiérrez estaba en pasos perdidos, Valdés estaba en pasos perdidos. Así pero que la sesión arrancó y 28. Está bien. 12 y 28 a 2 minutos del tiempo de espera y para que justamente se haga efectiva el comienzo de la sesión con el quórum. Bueno, repasamos algunos datos de sus visitas anteriores respecto a la cantidad de consultas, a la cantidad de tiempo. Recordemos que el gobierno nacional lleva un año y un poco más de 8 meses, ¿sí? Va casi por el año y 9 meses de gestión y Guillermo Franco ya llegó en otras ocasiones tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. La primera vez que visitó la Cámara de Diputados fue el informe 140, el 4 de septiembre del 2024, con 2.135 consultas y la duración fue de 5 horas 30 minutos. Fíjense que acá obviamente también hubo una chique, ¿no?, en cuanto a la cantidad de preguntas. La siguiente ocasión en la que visitó la Cámara de Diputados fue en el informe 142, recordemos que esto es intercalado, por eso no son números consecutivos, anteriormente fue al Senado. El 16 de abril del 2025, este año, fue la última visita del jefe de gabinete de ministros aquí a la Cámara de Diputados, con un poco más de 4.000 preguntas, y acá lanzó esta famosa frase que dice: creo que no es razonable recibir 4.000 preguntas. Fueron 6 horas 55 minutos, casi 7 horas en total, fueron casi una hora más de lo que promedio está siempre el jefe de gabinete de ministros. Un minuto. Ramos, y ya seguimos con claro, detalle. Pato, Yo te preguntaba, a ver, porque el tema discapacidad se llevó como gran parte de la atención, es una cuestión muy sensible,
Te pregunto esto por la dinámica del Congreso. ¿Está prevista, es posible, una sesión para la semana que viene en la Cámara Alta? Sí, es la idea, todavía no está pedida, pero estaban esperando en realidad que Martín Menem gire la insistencia en la ley, o sea, de diputados a Senado, y ahí, Pato... Todavía no está girada. Hasta ayer creo no estaba girada, vamos a confirmarlo para tener la información correcta, pero tiene que darse ese paso administrativo. Lo cierto, Pato, es que tarde o temprano esa ley va a salir ratificada, claro, porque la oposición en el Senado tiene amplia mayoría, ya tenés de movida 34 Unión por la Patria, el radicalismo acompaña también esta ley y Luis Juez, ¿no? Un Luis Juez enojadísimo, enojadísimo. Es un tema también, digo, está bien, tiene que ver con Córdoba y demás, pero una cosa es el que el juez diga, mira, estoy de acuerdo con el gobierno, pero en este tema no. Sí. Y otra cosa es que diga, se están robando la plata cuando yo estaba peleando el presupuesto de mi hija para la psicóloga. Sí, ¿no? Juez tiene una hija, Milagros, con parálisis cerebral. Y él lo que dijo, el textual, fue, no hay plata para el tratamiento de mi hija, pero sí para la cometa, ¿no? Preguntándoselo, en realidad lo dijo. Pero, bueno, Juez en este tema no tiene opción de votar otra cosa, ¿no? No tiene, totalmente. Así pero que digo, ahí, digamos, es un aliado electoral de los libertarios en Córdoba. incómodo, sí. Claro. Una piedra en el zapato casi para los libertarios. Pero bueno, a ver, esto va más allá, digo, Juez tiene una amistad personal con Milei, lo ha dicho muchas veces, y esto es un tema que va por afuera, ¿no? Totalmente. Pero digo, esto, a ver, sería así. Si eventualmente hay sesión y ha llegado, se ha girado diputados para senadores el proyecto y se rechaza el veto, empieza la aplicabilidad de la ley a partir de septiembre, salvo que el gobierno decida judicializar, cosa que yo no descartaría, ¿no? Y no, la verdad es que van a ir hasta las últimas consecuencias. Me parece que está la idea de judicializar, pero bueno, todo el mundo al que vos le preguntes te dice la verdad. Esto no es judicializable, claro. Digo, es una decisión del Congreso. No, y costo político que se te multiplica si judicializas. Muy bien, bueno, Ramos que se queda un rato más. Gonzalo, seguimos, te quedan las 4 y las 5. Cerramos con las dos visitas en el Senado. Recordemos que brindó el informe 141 el 27 de noviembre, a fines del año pasado, en el 2024, con más de 1000 preguntas. Fíjense cómo reduce bastante, ¿no?, la cantidad de consultas en el Senado, a diferencia de diputados, por la obviamente amplia diferencia entre los 72 senadores y los 257 diputados que hay en el cuerpo. Y en la última placa vemos el informe 143, que fue el anterior a lo que fue la visita de ayer en el Congreso, donde estuvo más de 4 horas, donde respondió 900 preguntas, y el 26 de junio, mucho más cerca en el tiempo de este año, estuvo brindando el último informe de gestión en el Congreso de la Nación. Recordemos que había tenido una última visita en el Senado donde decidió irse por estos comentarios que realizó una senadora, en lo que Francos entendió que era una falta de respeto. No recuerdo la palabra que fue la que lo hizo enojar a Francos en aquel entonces, y lo trató de mentiroso. De mentiroso, ¿no? Exactamente. Y fíjense que de esa última frase y esa última visita, ayer, cuando se armó esta especie de intercambio, ¿no?, entre la diputada Lemoyne y Marcela Pagano, el propio Francos en el medio trató como de alivianar un poco, de poner paños fríos y dijo, tranquilos que de acá yo no me voy a ir, ¿no? Lo aclaró en esta última sesión de ayer. Bueno, muy bien. Ramos, te voy a hacer una consulta, vos no tenés que tener la respuesta, pero digo, uno estima que va a ser un camino complejo para el oficialismo de acá hasta diciembre. ¿En qué sentido digo esto? Porque mientras hablaba Gonzalo yo anotaba, ¿no? Está, por ejemplo, hoy el tratamiento de la conformación de autoridades del caso Libra. Por ejemplo. No habíamos hablado, pero bueno, es lo importante en la agenda de hoy. Sí. Claro, pero digo, y van a seguir pasando cosas, y uno lo que ve es que ya el gobierno arrancó con una estructura reducida en materia de diputados propios. Pero yo anotaba, en todo este tiempo vos perdiste primero a Sago y 2 diputados más. Ahora perdés a los diputados de coherencia para fijar estrategias. Tenés como tenés a los radicales enojados, como lo manifestó De Loredo. Tenés a muchos pro disgustados, como lo que maneja y manifiesta María Eugenia Vidal. Digo, de todo aquel número que a vos, ni hablar de lo que era Encuentro Federal, digo, pero de aquel número que a vos te permitía tratar de aislar a los 100 contagiosos peronistas, hoy eso
está modificado y la oposición va a pretender avanzar. Y vos, está bien, esperás que en diciembre esto se revierta y las encuestas tal vez indican que tengas razón y que sea otro empoderamiento el del oficialismo a partir de la nueva Cámara. Pero estamos recién, te va a quedar septiembre, octubre y noviembre, y con los propios cascoteados, ¿no? Sí, a ver, hace rato ya que venimos hablando de que la oposición es la que marca la agenda del Congreso. Antes pasaba en el Senado, ¿no? ¿Cómo? En el Senado te pasaba más fácilmente. Y sí, pero ahora, Claro. a ver, pensemos que el oficialismo hace ya mucho que no tiene iniciativa propia. El único proyecto que atinaron a presentar, que fue el de dólares del colchón, ni siquiera avanzó. Y acá, a ver, esto es producto... Es cierto, mirá vos, ¿te acordás? Parecía que era como la gran panacea los dólares Y del el que colchón. anunció Milei en cadena nacional ni siquiera lo envió, ¿no? Claro. El de sancionar a los diputados que, ¿se acuerdan? Sí, Que votaran sí. en contra del equilibrio fiscal, ese ni siquiera ingresó. Pero digo, lo que antes llamábamos la oposición dialoguista ya no existe, Pato. Ahora tenés un oficialismo en minoría y una oposición en diferentes vertientes que está en modo opositor, valga la redundancia, La coalición ¿no? cívica, por ejemplo, también, Claro, ¿no? bloques Claro. que acompañaron al gobierno en un primer momento y que ahora están en otro rol, ¿no? Y que el kirchnerismo ya no es tanto esa mancha venenosa No, que claro. antes era, sino que la oposición está avanzando con leyes que le interesan a todos los bloques. Quiero agregar, antes de ir a volver con Gonza, tenemos pendiente 2 vetos, el de Garrahan y el de universidades. Ayer le preguntaron a Franco si estaba decidido, si están decididos a vetar, y él ratificó todas las leyes que atenden contra el equilibrio fiscal van a ser vetadas. No dijo el Garrahan, no lo incluyó en su oración. Pero todo está dado para que se vengan estos nuevos 2 vetos, así que va a ser la próxima batalla de Zapato. Sí, que en términos políticos es un temazo porque multiplica la incomodidad y el resquemor con las decisiones oficiales. Porque ¿cómo es el proceso? En las universidades están apostando a que no haya veto. Porque, bueno, emergencia en el Garrahan, cuando se vota la ley hay una ilusión en el personal de que van a mejorar los salarios. Se vota en diputados, celebro. Se vota en Senado, celebro. Y si ahora me lo vetan, bueno, va a haber todavía más incomodidad y malestar. Es un tema complicado. 2 temas muy sensibles. Garrahan y universidad, donde están peleando para que no haya veto. Pero coincido con vos. Sí, ayer hubo brevemente un comunicado de la UBA, del Consejo Directivo de la UBA, planteando que no la vete, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, señor Solaberrieta. Un placer, Pato. Igualmente. A las 2 de la tarde, hoy recordemos la comisión en donde se van a elegir las autoridades finalmente con este sistema que se votó. 2 de la tarde, para que el no tema haya- Libra. Exactamente, sí. Muchísimas gracias. Caro Ramos ha trabajado intensamente, Caro, muchísimas Nos gracias. quedamos una horita más con Bueno, por nuestra parte, nada más. Gracias, buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Y suerte esta noche, Solaberrieta. Lo mismo Gracias. para usted, Pato Gracias, Méndez. gracias. Chau, chau.